compartir pantalla, chatear Ya y después de chatear está grabar. ahí creo que sí, está grabando, me parece. Mettre partage en pause. Yo creo que sí. Imagino, si hay un botón rojo que parpadea, debería ser que está grabando. Ok. Entonces, repito, entonces. ¿Qué estaba diciendo? Estabas hablando de desempleo. Desempleo la tasa de desempleo es la cantidad de desempleados sobre inactivos. Y estaba haciendo un repaso del programa que vamos a tener conmigo. Entonces dije que hoy vamos a hablar un poco de competencia perfecta, ¿no? Pero resulta que bajo competencia perfecta, cualquier tipo de regulación debería generar desempleo. ¿Okay? Si uno se fija en correcciones en los datos, es cierto que algunas regulaciones están correlacionadas con el desempleo. ¿No? Entonces, por ejemplo, impuestos al trabajo, lo he dicho. Esa es una primera cosa. Segunda regulación, un seguro de cesantía alto. ¿Okay? Esos dos suelen ser asociadas a un desempleo alto. Entonces, ejemplos de países donde esto ocurre: España, Francia, de manera general en Europa continental, sobre todo Europa continental de hace 15 años, ¿no? Eran como países donde esto se observaba, ¿no? Pues tenían, esas medidas eran importantes y tenían mucho desempleo. Ahora hay algunas medidas, como por ejemplo el salario mínimo, o el impuesto al despido, se llama en Chile la indemnización por despido. Por despido. ¿Okay? Esas dos medidas típicamente no están asociadas con un empleo necesariamente más bajo. ¿Okay? Entonces, hay países donde el salario mínimo es alto y no necesariamente tienen un desempleo alto, y otros donde tienen un salario mínimo bajo y no tiene por qué ser que el caso de que tengan un desempleo bajo. ¿Okay? Y lo mismo pasa con indemnización al despido. Entonces, por ejemplo, Chile, la indemnización es bastante alta y el desempleo antes del estallido era bastante bajo si uno lo compara con países como Francia, Italia, España. ¿Okay? Entonces, el enfoque de competencia perfecta es lo que quiero que retengan de la clase de hoy, es que es súper útil para analizar como mecanismos muy básicos, ¿no? Pero hay momentos en los cuales falla, para explicar unas cosas. Entonces veremos otros modelos más en detalle y ahí sobre todo miraremos el beneficio que nos puede dar los modelos de búsqueda. Entonces veremos tres tipos de modelos de búsqueda: un modelo básico donde se analizará el efecto de los impuestos del seguro de cesantía, que seguramente habrán visto en Macro 1 algunos, una versión parecida. Veremos un modelo para tratar el salario mínimo. Va a ser un modelo que genera dispersión salarial. Pues me van a decir, dispersión salarial es fácil de generar. Entonces, si tenemos competencia perfecta, lo único que necesito es generar diferencias entre el producto marginal de los agentes y ahí podría fácilmente generar dispersión salarial, ¿no? Lo interesante del modelo que vamos a ver es que incluso cuando la gente tiene el mismo producto marginal, ¿no? La búsqueda va a generar dispersión salarial, ¿no? Entonces, el hecho de que sea difícil encontrar un trabajo en el mercado laboral, ¿no? Y que no se pueda obtener de manera inmediata, que sea difícil irse de un empleo al otro, ¿no? Esto va a hacer que en equilibrio podemos tener toda una distribución de salarios, aunque todos los agentes sean iguales. ¿Okay? Y ahí podremos hablar del salario mínimo y podremos entender por qué el salario mínimo a veces puede tener un efecto muy limitado sobre el empleo.
Y por fin veremos un modelo de rotación laboral, lo voy a llamar. Es decir, un modelo donde la empresa tiene que buscar activamente el mercado laboral, pero a veces tiene que despedir trabajadores. El modelo básico de búsqueda suele endogeneizar el primer margen, el margen de contratación, ¿eh? Pero el margen de despido típicamente suele ser considerado exógeno en el modelo básico. ¿Okay? Si queremos hablar de rotación, tenemos que endogeneizar ambos. ¿Sí? Y ahí podremos hablar del impacto de algunas políticas como la indemnización por despido. ¿No? Porque la indemnización no necesariamente tiene un efecto negativo sobre el empleo, ¿no? Pero veremos que sí puede tener un efecto dañino para la productividad de los agentes. ¿Okay? Entonces, esto es, a grandes rasgos, es lo que veremos en este curso. ¿Okay? Y vamos a partir hoy con competencia perfecta. ¿Okay? Antes de partir, no sé si alguna persona tiene una pregunta. ¿Nadie tiene pregunta? Ok. Me confirman todos que ven el tablet, ¿cierto? Sí. Excelente, gracias. Ok, entonces, competencia perfecta. Um, Veamos el caso más simple. Consideremos una empresa que produce output a partir de una función de producción que depende de su nivel de empleo, que va a ser N. ¿Vale? P va a ser el precio al cual vende los bienes. Y como bien saben, este precio lo considera como dado a la empresa. ¿Okay? Precio dado, exógeno si quiere. De la misma manera va a tener una serie de costos. Entonces, por ejemplo, el enfoque más simple es W por N. Entonces, W es el salario, que otra vez por competencia perfecta lo considera como exógeno. Y N, otra vez la cantidad de empleados. ¿Okay? Entonces, W también es exógeno. ¿Okay? En los modelos de búsqueda que veremos, esto va a ser un supuesto que vamos a levantar. Y entonces, el poder de mercado que puede tener la empresa sobre la manera como fija los salarios será, digamos, el canal principal bajo el cual las conclusiones respecto al efecto de algunas políticas pueden variar si es que nos movemos del mundo de competencia perfecta al mundo con imperfecciones, por ejemplo, un modelo de búsqueda. ¿Okay? Entonces, si queremos calcular los beneficios de la empresa, típicamente tenemos el precio por el output menos los costos laborales. Es decir, P por F de N menos W de N. Profe, Sí, excelente este una modelo, pregunta. Muchas gracias. Dime. este modelo, o sea, lo que estamos viendo ya es el modelo básico de búsqueda, como No, lo no, no, primero que no. vamos a ver. Como ponía más arriba, estamos acá bajo. Ups, ¿qué me pasa? Se traumó el iPad. ¿Eh? A ver. Bla, 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 bla. Este, ¿Dónde estoy? Acá. ¿Por qué haces eso? Estábamos bajo competencia perfecta y estoy ujú. repasando el enfoque básico. Entonces, como les comentaba, tenemos output, se toma el precio como dado y tenemos una serie de costos, ¿ya? Que también se toma el precio como exógeno. ¿Ya? Podemos Ya, escribir profe. los beneficios de esta manera y, y entonces nos van a quedar los beneficios como función de N. ¿Ok? Ven todos el iPad, ¿cierto? Porque tengo una información de error acá.
Todavía la pantalla está compartida, ¿cierto? Sí, se ve todo. Excelente, gracias. Ok. Entonces, ¿cómo toma decisiones la empresa en este contexto? Tiene que elegir N, porque N define la producción y define el costo laboral. Como saben, es fácil, tenemos que derivar la cuestión con respecto a N e igualar esta derivada a 0, ¿no? Si hacemos esto, vamos a obtener P f' de N menos W igual a 0. ¿Okay? Entonces, tengo una primera derivada acá con respecto a N y la segunda derivada acá es la derivada del costo laboral con respecto a N. Puedo manipular esas dos ecuaciones, ¿no? Aquí voy a obtener P f' de N igual a W. Y tenemos f' de N, entonces, igual a W. ¿Okay? Y esto entonces va a ser la condición de primer orden de la empresa. ¿Okay? ¿Me recuerdan cómo se llama el término a la izquierda de esta ecuación? Profesor, ¿puede subir un poco la Hola. pantalla? Como escribió recién. Sí, Hola. sí, es que se cortó. ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Si es que puede subir un poco la pantalla a la parte que escribió recién. Subir la pantalla. Me están diciendo que no ven la pantalla, entonces. Es que se ve como solo la parte de f' de n. Ah, bueno, ok. Ahí quieren todo el cálculo, es eso el tema. Ahí, Sí, la persona que hizo la gracias. pregunta está satisfecha con lo que hice. Sí, gracias. Sí, excelente. Entonces, mi pregunta era Profesor, lo que... Sí, por favor, otra pregunta excelente. contestando su pregunta, es el salario real de la economía, ¿cierto? El término izquierdo, izquierdo. A izquierdo, productividad marginal del trabajo. Exactamente. Y a la derecha, efectivamente, sería el salario real. Claro, de la economía, esto es si todos comparten el mismo W y comparten el mismo P, ¿no? Pero sí, es una medida de salario real. ¿Ya? Y básicamente es como el costo marginal en términos reales que enfrenta la empresa por contratar una unidad más. Entonces, la empresa típicamente va a contratar más gente, mientras el término izquierdo va a ser mayor que el derecho. Entonces, mientras el producto marginal, lo que ganamos, sea mayor que lo que nos cuesta. ¿Sí? Y sigue contratando gente mientras uno es mayor que el otro. Y en algún momento se van a igualar ambos términos. Ahora necesito hacer un cierto supuesto sobre la función f para tener una solución interna. No sé si se acuerdan del supuesto que tengo que hacer. Repito la pregunta. Tengo que hacer un... Función creciente y inyectiva, creo. ¿Qué es lo primero que dijiste? Es una función creciente. Sí, creciente, por supuesto, pero lo que me interesa no es la primera derivada, sino que es la segunda, y en particular tiene que ser... Negativa. O sea, es Exactamente, retorno decrecientes a escala. exactamente. Tiene que ser una función cóncava, exactamente. Y, por lo tanto, esto en economía se llama retornos decrecientes. ¿Okay? Efectivamente, retornos decrecientes porque tengo que tener que el término f' de n vaya cayendo con n para que en algún punto se iguale con el salario. ¿Okay? Entonces, si invierto esta función, entonces voy a bajar, puedo obtener una función, una demanda, que va a ser función del salario real y de la función f. Entonces, puedo invertir, obtener el n con respecto al resto de los parámetros. Entonces, un ejemplo es si tengo una Cobb-Douglas, pues si tengo y igual a n al alfa, en este caso f' de n es alfa n a la alfa menos 1. ¿No? Y puedo obtener, pues reemplazo el producto marginal, obtengo la siguiente condición.
puedo obtener n como función del resto de los parámetros. Fácil. Puedo pasar el alfa al otro lado. No sé por qué estoy en W igual a alfa sobre t. N alfa menos 1. Entonces voy a obtener que n es alfa sobre W t a la potencia 1 sobre 1 menos alfa, si no me equivoco. ¿Bien? Y esto sería un ejemplo de función de producción, de función de demanda. ¿Okay? Efectivamente es una función decreciente en el cero real y es función del parámetro alfa también. En ese sentido, se puede escribir como lo escribí aquí. ¿Okay? Y típicamente es decreciente en el cero real. Entonces podemos obtener la demanda. Puedo poner acá el salario real. Puedo poner acá n. Y si tengo una función de producción cóncava, efectivamente, esta demanda va a ser decreciente. ¿Okay? Me confirman todos que ya vieron esto en otro curso, ¿cierto? De micro básica. ¿Sí? ¿Alguien me dice que sí? Sí. ¿Sí? Ok. Además, me confirman que con Claudia vieron cómo sacar la curva de oferta, ¿cierto? Sí, lo vimos. Bien, gracias. Entonces, podemos combinar ambos enfoques para buscar el equilibrio de mercado. Entonces, suponiendo que acá, ahora, todas las empresas son iguales, si voy a sumar todas esas demandas que acabo de dibujar, puedo obtener también una demanda agregada del mercado laboral decreciente. Y pueden representar el equilibrio de manera tradicional. Tendrían la curva de oferta, que voy a llamar O, que vieron con Claudia, y la curva de demanda, que voy a llamar P. El cruce entre esas dos curvas nos da el empleo y el salario real de equilibrio. ¿Okay? Entonces, igual la oferta y demanda podemos obtener ambas cosas. ¿Okay? Ya, entonces esto sería todo lo que vamos a ver de competencia perfecta. Digamos, vamos a ver más en un rato, pero es, digamos, lo que quiero que sepan. ¿Okay? Entonces podremos hablar de otras cosas, complementariedad entre capital y trabajo, o sustitutividad, como esto afecta las curvas, equilibrio de corto plazo, equilibrio de largo plazo, la diferencia entre función de costo promedio, función de costo marginal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todos esos conceptos tengo entendido que los han visto en otros cursos de micro. No voy a pasar tiempo viendo cosas que ya saben y prefiero desarrollar, digamos, otras cosas, sobre todo en un contexto en que el modelo de competencia perfecta falla en algunas dimensiones. Entonces, es muy bueno, como les decía, para entender algunos mecanismos básicos. Entonces, el efecto de la productividad sobre la demanda laboral se puede entender como un modelo de competencia perfecta, pero hay otros canales que son difíciles de manejar. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar con imperfección. ¿Okay? Ahora, veamos en el contexto de este modelo, ¿cuál es el impacto de alguna política? La típica que uno mira es, por ejemplo, el impacto de un salario mínimo. ¿Okay? Si quiero ver cómo impacta el salario mínimo, es decir, pues, voy a obligar mi W sobre P que sea mayor o igual que cierto omega. ¿Okay? Omega va a ser el salario mínimo. ¿Qué les han contado en otros cursos? Les han dicho, hay contextos en los cuales el salario mínimo no tiene impacto. Es cuando está por debajo del salario de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si mi omega está acá, como bien saben,
podemos igualar oferta con demanda. Efectivamente, cumplimos con esta condición. Y esta condición se vuelve irrelevante. Pero el salario mínimo sí puede tener impacto cuando él se fija por encima del salario de equilibrio de competencia perfecta. Entonces, déjenme borrar esto. Perdón, borré la curva de oferta también. Si fijo el salario mínimo por encima del salario de equilibrio, ¿ya? Vemos que para este salario mínimo no se va a igualar oferta con demanda. Efectivamente, si fijo un salario igual al salario mínimo, mi demanda va a ser lo que voy a llamar acá ND. ¿Y qué va a ser mi oferta? Va a ser mayor. Le voy a llamar NO. ¿Okay? Para el salario que se ofrece. ¿Okay? Claramente, el salario que se ofrece en el mercado, que es omega en este caso, no va a poder satisfacer todos. Entonces, vamos a poder contratar ND personas. Sin embargo, ¿cuánta gente quiere trabajar para el salario que se ofrece? NO. Tenemos NO personas que quieren trabajar, pero hay puestos para ND personas. Entonces, dos comentarios. Primero, cae el empleo, ¿okay? Con el salario mínimo en este caso. Efectivamente, el ND es menor que el N estrella. Entonces, tenemos un primer efecto sobre el empleo que ha sido reducido. Y el mecanismo económico es simple. Sube el costo laboral a la empresa. Pues como le sube el costo, va a tener que contratar menos gente porque la gente, digamos, que ha dejado contratar tiene un producto marginal demasiado bajo para poder cubrir el costo que nos impone el salario. Este es el primer efecto. Hay un efecto sobre el empleo, cae el empleo. Segundo efecto, aparece el desempleo. Eso es interesante porque, si quieren, en el modelo anterior, déjenme ahorrar espacio, con competencia perfecta, tenemos empleo igual a N estrella, pero teníamos 0 desempleo. Desempleo igual a 0. Para entender esto, hay que recordar la definición del desempleo. Efectivamente, dijimos el desempleo corresponde a aquellos trabajadores que no tienen empleo, pero que además están dispuestos a trabajar y que están disponibles para trabajar de inmediato. Y están buscando activamente. ¿Okay? Bajo competencia perfecta, los trabajadores no están dispuestos, los que no trabajan, no están dispuestos a trabajar por el salario que se ofrece. Efectivamente, fíjense, bajo competencia perfecta, el salario es, voy a poner acá, salario es doble estrella, ¿no? Y toda la gente que está no contratada, ¿no? Que corresponde a esta porción que acabo de subrayar en rojo, más allá de N estrella, ¿no? Todos estos, el salario a partir del cual están dispuestos a trabajar es mayor que el salario de equilibrio. ¿Okay? Por lo tanto, la gente que no trabaja bajo competencia perfecta es gente inactiva, no es gente desempleada. ¿Okay? Y la razón por la cual es inactiva es porque no están dispuestos a trabajar por el salario que se ofrece en el mercado. ¿Okay? Entonces, una primera observación, bajo competencia perfecta y sin regulación, no hay desempleo. ¿Okay? Pero introducir
introducir un salario mínimo, además de generar un efecto negativo sobre el empleo, salario mínimo, pues dijimos el empleo cae, ¿qué pasa? El empleo cae, efectivamente ND, que es el empleo, es menor que el industrial. Pero además se genera desempleo, escribiendo más a la izquierda, desempleo. El desempleo va a ser la diferencia entre NO y ND. Es decir, déjenme usar otro color. Toda esta distancia de gente va a ser gente desempleada. ¿Okay? Entonces, el segmento en rojo va a ser el empleo. El segmento en naranja es el desempleo. Y vamos a usar violeta. La gente que está en violeta, más allá de NO, van a ser los inactivos. ¿Okay? Entonces, el salario mínimo va a generar desempleo en el mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Sobre lo que acabamos de ver. Entonces, ¿les quedó claro algunos mensajes? Primer mensaje, bajo competencia perfecta, no hay desempleo, solo hay inactivos. Segundo mensaje, que eran dos patas. Cuando introduzco un salario mínimo, va a caer el empleo primero, y eso va a generar también desempleo. ¿Okay? Esas serían las dos conclusiones del efecto de esta regulación, que es el salario mínimo, sobre el mercado laboral. ¿Okay? Podremos analizar otras regulaciones que van a tener efectos similares. Por ejemplo, seguro de cesantía. El seguro de cesantía acá tendría un efecto similar al salario mínimo, si es que está por encima del salario de equilibrio de competencia perfecta. Impuesto al despido, impuestos al trabajo, podrían también generar desempleo, etc. Entonces, no lo vamos a ver ahora en detalle. Lo dejo como ejercicio para casa. Seguramente ya lo vieron en otros cursos. Pero esto sería el mensaje principal de esta parte. Cualquier regulación laboral va a ser malo para el empleo y va a ser dañino sobre todo para el bienestar. Entonces, como les comentaba, les voy a subir a Canvas un documento de trabajo de la OCDE si les interesa. Algunos economistas han mirado la correlación que puede haber entre algunas regulaciones y el desempleo. ¿Okay? Efectivamente, les comentaba que es cierto que algunas medidas, cuando son importantes, suelen estar relacionadas con un desempleo alto. Por ejemplo, impuestos al trabajo, impuestos laborales. Segunda medida, seguro de cesantía. Estas dos medidas suelen ser dañinas para el empleo. Pero por otro lado, hay algunas medidas que no está tan claro que suelen generar un desempleo alto, que es, por ejemplo, el salario mínimo. ¿Ya? Entonces, este a veces puede ser malo, pero tenemos contraejemplos. Y otro tipo de medida es indemnización al despido. ¿Okay? Entonces, si uso un enfoque de competencia perfecta,
Ya les había dicho que voy a perderme algo, sobre todo en el caso de las dos últimas medidas. Necesito mecanismos nuevos para explicar por qué el efecto sobre el desempleo sería limitado. ¿Okay? Entonces, en el resto de lo que vamos a ver ese curso, vamos a ver modelos de desempleo. Y antes de partir con modelos de búsqueda, les voy a mostrar un modelo que ya no se usa tanto. Profesor, ¿Hola? hola, ¿de qué medidas son los impuestos laborales y seguros de cesantía? ¿Medidas de qué son? Entonces, un impuesto laboral es básicamente... No entendí la pregunta, pero voy a responder a una dirección y me dirás si te respondo. El impuesto laboral es lo que tienes que pagar a fin de mes de tu sueldo al Estado. Bueno, acá es más a fin de año, pero entonces la empresa paga parte de tu sueldo al Estado y tú a fin de año tienes que pagarle algo al Estado también, ¿no? Según cuánto ganas. Si ganaste mucho, pagas muchos impuestos y si ganaste poco, marginalmente menos, ¿no? Entonces, estos son los impuestos laborales, ¿no? Impuesto a las rentas, ¿no? El seguro de cesantía es un subsidio que te da el Estado mientras estás desempleado. ¿Okay? Típicamente, estas dos medidas suelen estar asociadas con un desempleo alto. Ejemplos de países: Europa continental, España, Francia, Italia. Esos países suelen tener muchos impuestos laborales y tenían un seguro de cesantía bastante generoso. Okay. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Bien. Y como les comentaba, efectivamente esas dos medidas se ha visto en los datos que suelen estar asociadas, más bien, voy a decirlo de esta manera, con un desempleo alto. ¿Okay? Mientras que otras medidas de regulación laboral, por ejemplo el salario mínimo o la indemnización del despido, no necesariamente están asociadas con un desempleo alto. ¿Okay? Entonces esto era para justificar por qué vamos a ver esta serie de otros modelos más adelante. ¿Okay? Entonces les decía que vamos a ver modelos de desempleo, sobre todo modelos de búsqueda. Pero antes de ver modelos de búsqueda, vamos a ver un modelo tradicional de desempleo que se llama el modelo de... Déjenme usar un color más tradicional. El modelo de salario de eficiencia. ¿Okay? Este modelo de salario de eficiencia no es un modelo de búsqueda, ¿no? Pero es un modelo que introduce una imperfección que va a generar desempleo en la economía y se debe a dos autores que se llaman Stiglitz y el segundo autor es Shapiro. ¿Okay? El economista más famoso, se puede decir así, es Stiglitz. No sé si se lo han nombrado en otros cursos o si lo conocen de alguna parte. ¿Nadie? ¿Nadie escuchó hablar de Stiglitz hasta ahora? No, está bien. Stiglitz tuvo el premio Nobel en el año 2001, si no me equivoco. Habría que chequear. Si no es el 2001, debería ser el 2002, pero es a principios de los años 2000. ¿Okay? Y básicamente, él tuvo el premio Nobel porque estudió herramientas de información imperfecta. Es decir, por ejemplo, el caso que vamos a ver ahora, cómo cambia el equilibrio de un modelo cuando
el que contrata, entonces el empleador, no puede observar cómo se desempeña en su trabajo el empleado. ¿Ok? Entonces, la idea es que el empleador puede controlar el empleado, ¿eh? Pero tampoco se puede poner demasiado, ¿cómo se dice? Control freak, se lo puede decir así. No puede estar siempre detrás del empleado, porque si estuviese siempre detrás, bueno, el empleador haría el trabajo del empleado, si tuviese todo este tiempo. Entonces, el empleador no tiene todo el tiempo del mundo, puede ir a ver de vez en cuando si el trabajador hace el trabajo que le pidió, ¿eh? Pero este chequeo va a ser imperfecto. ¿Okay? Y entonces lo veremos en algún momento. Stiglitz proporciona herramientas para analizar este tipo de modelo, ¿eh? Y en particular, cuál es el tipo de contrato que tiene que firmar el empleador con el empleado para asegurarse que cuando el empleador vaya a ver si el empleado está haciendo la pega y no esté jugando, por ejemplo, a la Play o lo que quieran, o con el celular, esté seguro que efectivamente esté trabajando. Es ese tipo de enfoque que ha estudiado Stiglitz. Eso es una primera razón por la cual es conocido Stiglitz. Stiglitz en los últimos años, con el premio Nobel, se ha vuelto bastante... es popular, si lo puedo llamar así, en los mundos altermundialistas. Entonces, la gente que le gusta criticar al Banco Mundial, al FMI, suele usar Stiglitz como ejemplo para validar sus críticas. ¿Okay? Entonces, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con Stiglitz, ¿no? Pero digamos, la segunda razón por la cual es famoso es por esta parte más mediática, si la puedo llamar así. Entonces, de hecho, escribió un libro al respecto. Y él tiene peso en sus argumentos porque ha sido economista jefe del Banco Mundial y ha estado en contacto cercano con el FMI. Entonces, esto le da cierta validez a sus argumentos. Entonces, el libro, bueno, lo he leído, es interesante. No voy a decir nada al respecto, no quiero sesgar a nadie en ningún lado, pero que sepan que lo pueden leer, digamos, para cultura general de economista es muy útil. Okay. Ya, entonces este es el Stiglitz con su compañero Shapiro. Entonces veamos el modelo de salario de eficiencia. Okay. La idea, como les comentaba, primera observación. Lo que vamos a ahora, en términos de formalización, va a ser bastante limitado. ¿No? ¿Por qué se lo digo? Porque más adelante la formalización va a ser un poco más rigurosa, se puede decir así. Entonces tampoco voy a intentar limitar, digamos, la locura matemática, se lo puede llamar así. Pero la formalización que vamos a ver hoy, como para poder ver el modelo rápidamente, no va a ser tan profunda como la que adoptaremos más adelante cuando veamos modelos de búsqueda. ¿Okay? Pero déjenme darles sobre todo la intuición económica que hay por detrás del modelo de salario de eficiencia. Entonces, como les comentaba, es un modelo donde cada empresa va a tener, para simplificar, un empleado y un empleador. Una empresa va a ser un empleador más un empleado. ¿Ok? Y el esfuerzo, entonces el trabajador tiene que hacer un esfuerzo por trabajar, ¿no? Entonces, trabajar no le sale gratis, tiene que usar su sudor, si lo puedo decir así. El esfuerzo es costoso para el trabajador. ¿Okay? No le gusta hacer esfuerzo, diciéndolo en otras palabras. ¿Okay? Pero en términos matemáticos diríamos que generar más output le genera un costo mayor al trabajador.
se cansa, no, tiene un costo de oportunidad asociado, no puede mirar al Facebook, al Instagram, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces el esfuerzo es costoso. Y segundo supuesto, el esfuerzo es inobservado o observado de manera imperfecta por parte del empleador. Esfuerzo observado imperfectamente. Imperfectamente. Ok, entonces es decir que el empleador de vez en cuando puede chequear cuánto trabaja el trabajador, ¿okay? Pero no siempre. Y no basta que mire cuánto vendió a fin de mes, porque a veces no entiende si, por ejemplo, si vendió mal, pocos productos, supongamos, no sabe si es porque el trabajador era flojo o simplemente que su producto no tenía demanda. Entonces, no sabe distinguir si, fijándose únicamente en las ventas, si ventas bajas, por ejemplo, se deben a un esfuerzo bajo o baja demanda. ¿Okay? Pero tiene que firmar un contrato con el trabajador, ¿ya? Y con ese trabajador va a checar de vez en cuando. No va a checar todos los días, pero de vez en cuando va a ir a ver cómo te ha ido y va a poder ver si efectivamente está haciendo el esfuerzo que prometió el trabajador o no. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser el contrato que va a firmar el empleador? El contrato le va a prometer un salario más alto que en el mercado. Más alto que W estrella. ¿Ya? Pero si lo pilla flojeando, perdón, lo va a despedir. Pero despide si no esfuerzo. ¿Ok? En este contexto, si el salario es suficientemente alto, con competencia perfecta con epsilon más alto, el trabajador debería hacer el esfuerzo, porque efectivamente, si pierde su empleo, le va a tocar un salario más bajo que lo que le ofrece el empleador. ¿Okay? Entonces, por miedo a perder su salario alto, el trabajador va a hacer el esfuerzo, ¿sí? Porque efectivamente el costo del despido sería una rebaja en el sueldo. ¿Sí? Entonces, diciéndolo como un grafiquito, entonces, consideremos el caso de, acabo de tener una curva de oferta inelástica, el salario, el empleo, acá la demanda, vamos a usar el color, el salario ofrecido debería ser W estrella, ¿ok? El trabajador va a proponer un salario más alto que voy a llamar W bar. ¿Ok? ¿Ok? Esto sería el análisis en equilibrio parcial. ¿Ok? Pues acá sería equilibrio parcial. ¿En qué sentido digo en equilibrio parcial? Equilibrio parcial en el sentido de que acá el empleador toma como dado las condiciones de mercado, entonces toma como dado este gráfico, ¿eh? Y fija el salario doble barra en color verde como en relación con el doble estrella. ¿Okay? Y dice, bueno, lo tengo que fijar más alto que el salario de mercado, justamente para que mi trabajador haga un esfuerzo. ¿Okay? ¿De momento está claro el contexto? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué la oferta es completamente inelástica? Porque Eso es a para corto plazo. simplificar. Es para simplificar. Ah, ok. Podría Ok, ser gracias. elástica, no hay problema. La ventaja que sea inelástica es que después, si quiero introducir desempleo,
no me voy a tener que molestar con cuánto es desempleo, cuánto es inactividad y lo hace más fácil. Le podemos poner pendiente, el mensaje principal no va a ser cambiado. ¿Okay? Pero lo importante ahora es que quiero que entiendan que el empleador ofrece un salario más alto, que llamamos salario de eficiencia, más alto que el salario de competencia perfecta, porque necesita hacerlo para que el trabajador haga el esfuerzo. ¿Y por qué va a hacer el esfuerzo? Porque cuando va a ver si está trabajando, se va a asegurar que esté haciendo el esfuerzo. Si no, lo despediría y su salario pasaría de doble barra a doble estrella. Tendría que conseguirse un trabajo en otra empresa y cobrar un sueldo mínimo. ¿Okay? Ahora, como bien entendieron, si esto es equilibrio parcial, todas las empresas van a tener que hacer lo mismo. ¿Okay? Entonces, todas van a tener que ofrecer un salario doble barra, pero si todas hacen lo mismo, el problema es que no va a estar va a cambiar el estado de mercado, si se puede decir de esta manera. Entonces, ya no se va a cobrar doble estrella en el mercado, sino que se va a cobrar doble barra. ¿Okay? Ahora, en equilibrio general, pues, equilibrio. Profesor, Sí, ¿el salario que estamos usando está en términos reales o nominales? acá es todo real, exactamente. ¿Ya? Entonces, simplifique la notación. El W acá es un salario real. ¿Ya? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, me gustan las preguntas porque, como saben, estoy solo en mi habitación. Tengo la impresión de hablar solo. Pues, de repente, cuando escucho una voz, me acuerdo que estoy en una clase. Entonces, equilibrio general, sí. Voy a tener una pregunta de repente. ¿Sí? Que este ejemplo de aumentar el salario para que el trabajador se esfuerce es uno de los ejemplos como que vamos a ver como incentivo. O... Lo que les estoy describiendo ahora es el modelo de salario de eficiencia. Es este. Ya. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, no lo hago con una formalización matemática muy avanzada. Entonces, no les he presentado la función de función, la función de esfuerzo. Simplemente les estoy dando la intuición económica. Ok, entonces. Sí. Una pregunta que me perdí un poco. ¿Por qué la oferta laboral es completamente inelástica? Esto es por comodidad. Podría tener pendiente, no hay problema. Yeah. Gracias. Ok, entonces, les comentaba, en equilibrio general, ¿qué va a pasar? Todos los empleadores, iba a decir ofrecen, pero es demanda, pagan W barra. Entonces, el costo laboral va a subir en la economía si comparamos el caso de competencia perfecta con el modelo de salario de eficiencia. ¿Okay? Y fíjense qué va a pasar. Al final del día, esta imperfección que estamos introduciendo va a tener los mismos efectos que un salario mínimo. ¿Ok? Porque para poder corregir la imperfección, los empleadores, van a tener que pagar más. Y es como si tuviésemos un salario mínimo doble barra, el salario verde. ¿Y qué va a pasar entonces? El empleo va a ser más bajo. Va a tener un empleo doble barra. Si lo comparo con N estrella, va a ser menor. Y vamos a generar desempleo.
¿Ok? Y el desempleo, voy a hacer un poco de espacio. El desempleo va a ser igual a n estrella menos n bar. ¿Ok? Entonces, repito, todos los trabajadores van a subir el salario que pagan debido a la imperfección. ¿No? Entonces, ya no se paga doble estrella en la economía, se paga doble barra. ¿No? Y la imperfección va a tener como consecuencia que va a tener las mismas consecuencias que un salario mínimo. ¿No? Como no pueden pagar debajo de doble estrella por miedo de que el trabajador no haga el esfuerzo requerido, ¿no? Van a tener unos costos laborales demasiado altos y esto va a reducir la demanda por trabajo y generar desempleo. ¿Okay? Entonces, si comparamos competencia perfecta con cero de eficiencia, el empleo n barra de cero de eficiencia va a ser más bajo que el empleo de competencia perfecta n estrella. ¿No? Y vamos a tener una cantidad de desempleo bajo salario de eficiencia igual a la diferencia entre n estrella y n barra. ¿Okay? Ahora, les voy a hacer una pregunta. Volviendo a lo que dije al principio. Al principio les había comentado, el empleador tiene que pagar más que el salario de mercado para que el trabajador haga el esfuerzo requerido. ¿No? Sin embargo, les dije, eso se lo dije en equilibrio parcial. ¿No? Pero en equilibrio general les comenté, todos van a hacer lo mismo, ¿no? Y todos van a pagar doble barra. ¿Okay? Pero la razón por la cual pagaban doble barra era justamente porque si despiden al trabajador, el trabajador tendría este costo de que su salario pasaría de doble barra a doble estrella. Pero si todos pagan lo mismo y ya no se paga doble estrella en el mercado y se paga doble barra, no habría ningún costo para el trabajador de ser despedido en cierta medida. ¿Okay? Entonces mi pregunta es, en equilibrio general, ¿qué nos asegura que el trabajador haga el esfuerzo requerido, aunque todos paguen doble barra? ¿Alguien tiene la respuesta a esta pregunta? La amenaza ya no es un sueldo menor, sino que es el desempleo. Muy bien, exactamente, eso es la respuesta. ¿Okay? El trabajador va a hacer el esfuerzo, esta vez no porque va a tener una disminución en su sueldo, sino porque puede que no cobre ningún sueldo y quede desempleado. ¿Okay? Entonces, lo interesante de este modelo es que con introducción una pequeña imperfección que no tiene que ver con regulación, podemos tener desempleo. ¿Okay? Que lo hace más realista, ¿no? Porque efectivamente existe desempleo en la naturaleza, ¿no? Incluso en economías que están súper desreguladas. Entonces, incluso, yo qué sé, en Estados Unidos, yo qué sé, que es como el ejemplo de una economía muy desregulada, incluso en Estados Unidos, bueno, ahora acaba de subir, pero solemos tener, según las épocas, alrededor del 5% de desempleo. Incluso habíamos llegado al año pasado como al 3%, pero antes del coronavirus es lo que tenía que tener, como 3%. Ahora va a subir mucho más. Ok, entonces esto sería la idea detrás del modelo de salario de eficiencia. Entonces, un primer modelo que genera desempleo en equilibrio. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver en las próximas clases? En las próximas clases vamos a focalizarnos en modelos de búsqueda. ¿Okay? Entonces, la razón por la cual va a haber desempleo no va a ser la misma que acá. Entonces, acá la razón es que hay información imperfecta. En el modelo de búsqueda, la razón es que toma tiempo y suerte encontrar un trabajo. ¿No? Entonces, la gente tiene que estar buscando y mientras busca no está empleado. ¿No? Una vez que encontró trabajo, va a seguir empleado, ¿no? Pero en esos modelos, todos los días hay gente que pierde trabajo, todos los días hay gente que encuentra trabajo y esta rotación de la mano de obra entre empleo y desempleo es la que hará que va a existir desempleo en equilibrio.
Entonces, déjenme hacerles un repaso de lo que hemos visto hoy. Primero, hablamos de competencia perfecta. Entonces, repasamos cómo obtener en un modelo de un factor la curva de demanda, ¿no? Vimos que en equilibrio bajo competencia perfecta, la empresa iguala el producto marginal al costo marginal. El costo marginal es el salario real. A partir de esta condición de primer orden, uno puede obtener la curva de demanda. Y después miramos equilibrio mercado. Entonces, igualamos oferta y demanda. Ya habían visto con Claudia Martínez cómo obtener la curva de oferta. Y miramos el efecto de algunas regulaciones. Por ejemplo, el salario mínimo. Vimos que bajo competencia perfecta no hay desempleo. Entonces, no hay gente que está dispuesta a trabajar por el salario que se ofrece en el mercado. Pero con salario mínimo, sí esto genera desempleo. Va a haber gente que quiere trabajar al salario que se ofrece en el mercado, pero que no puede trabajar. Y no puede trabajar porque la demanda es menor que la oferta. No se puede igualar oferta con demanda. ¿Ya? Y de manera general les comenté, pueden hacer ejercicio, cualquier tipo de regulación laboral, que son impuestos laborales, indemnización del despido, seguro de cesantía, esto debería generar desempleo en el mundo. ¿Okay? Les comenté que hay estudios de la OCDE que han documentado que algunas de esas medidas sí están correlacionadas con el desempleo, pero otras no necesariamente. Los ejemplos es el salario mínimo, la indemnización del despido. ¿Okay? Entonces, en este curso vamos a ver una serie de modelos de desempleo. Hoy vimos un primero, que es el modelo de salario de eficiencia. En el modelo de salario de eficiencia, el empleador no puede observar el esfuerzo que hace el trabajador. Y para asegurarse que no lo despida cuando vaya a observar si efectivamente está trabajando o no, le va a pagar un poco más que el salario de mercado. Dijimos que le paga un poco más, así esto sirve de amenaza para el trabajador. Si lo despidiera, tendría que pagar menos. Si todos los trabajadores hacen lo mismo, van a subir los costos laborales en la economía. Y esto va a generar desempleo de la misma manera que esto generó desempleo, que el salario mínimo generó desempleo. Esto, no sé si tienen alguna pregunta respecto a la clase de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Uy, ¿qué pasó? Ok, Y se dejó de compartir. sí. Ok. Muchas gracias por esta primera clase. Si entiendo bien, han sido pocos alumnos, ¿no? Son 5, ¿no? No, a ver. Somos 45 ahora conectados. Ah, conectado 45. Ok. Ah, sí, tengo que pinchar acá. Ya, ok. Bueno, qué bueno que se han conectado todos, entonces. Excelente. Yo acabo con la clase de hoy. Si no hay ninguna pregunta, les voy a despedir. Voy a esperar unos segundos a ver si alguien se manifiesta. Nadie se manifiesta. Bueno, muchas gracias. Quédense en sus casas y ojalá les vaya todo bien. Si alguien tiene alguna dificultad con el curso, por favor, contáctense conmigo. Cualquier tipo de dificultad que tiene que ver con... sí, esos días hemos tenido muchas dificultades, así que tenemos muchos ejemplos. Pero ojalá les vaya bien y podamos tener un desarrollo de forma suave del curso. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Chao. ¿Profe? Sí, excelente, una pregunta. Ah, no, en el chat hay personas que están preguntando. Entonces, si puede abrir el chat y hay gente que le preguntó cosas, como en vez de hablarlo por el micrófono. Profesor puede grabar la clase, eso lo he hecho. Profe, nunca va a usar PPT. Sí, más adelante, entonces, no va a ser PPT, va a ser un PDF, pero los modelos que veremos con una formalización un poco más rigurosa, dado que van a tener más ecuaciones, ahí sí usaré alguna transparencia, como para no tener que escribir 40 ecuaciones así.
Hoy quise usar el iPad porque tengo la idea de que lo hace más dinámico. Quizá me equivoco, pero eso fue la intención, digamos. Además, son cosas que ya han visto. Entonces, yo creo que el costo, al no tener PPT, no es demasiado alto para el curso de hoy. Pero más adelante sí deberemos tener, sí. Si esta la respondí. Ya, esto. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Ya. No, gracias, profe. Ya. Hasta luego, gracias. Chao.